Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Son ya las 8:50 de la mañana. Continuamos en ampliación de noticias y a esta hora nos acompaña el congresista Héctor Valer. Héctor Valer, ex presidente del Consejo de Ministros por un corto tiempo, integrante hoy de la bancada de Somos Perú. Buenos días, bienvenido. Buenos días, doña Mávila. Buenos días, don Fernando. Señor Valer, buenos días. A sus órdenes. Sí, y bueno, lo hemos invitado para que nos dé su punto de vista de dos cosas diferentes. Por una parte, la manifestación de miércoles 19 y por otra, lo que está en curso en el Congreso para elegir una nueva mesa directiva. Comencemos, por favor, con lo del 19 de julio. ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Participó o no? Muchas gracias. Nosotros no hemos participado en la marcha. Hemos visto un brote nacional con una agenda diversa, yo creo, y pacífica. Yo creo que es una evolución de los diferentes pueblos del Perú. Es conveniente este tipo de evolución mental, evolución política, a pesar de las diferentes agendas. Esta forma de manifestación fortalece definitivamente a la democracia, fortalece la libertad de expresión, fortalece una agenda, la construcción de una agenda única, don Fernando. ¿Usted cree que esos son los resultados de esta marcha? Sí, creemos que a pesar de ser, como le digo, una agenda diversificada, unas aceptables, unas no aceptables y otras por construir. Por ejemplo, la agenda por construir es construir un momento constituyente. Las no aceptables es la liberación de una persona que irrumpió la Constitución del Perú, como es el expresidente Pedro Castillo Terrones, y por el cual está actualmente preso, y también sus cómplices. Y la otra es que hay agendas que hay que recibirlos, como por ejemplo una agenda social para la parte sur del país, porque el Perú permanentemente se ha preocupado por la parte norte del país. Reconstrucción de cambios para la parte norte, pero nunca un plan de reconstrucción o desarrollo social para la parte sur. Sí, perdóneme, pero a propósito de reconstrucción con cambios, preocuparse por el norte no es exactamente una traducción exacta. Acabamos de estar hablando con la decana del Colegio de Ingenieros de Arequipa y ella precisamente recordaba lo que supuso el fracaso de esto que debía haber funcionado y debería haberse preocupado por el norte, pero que finalmente no se concretó en nada. Ahora, lo escuché decir un cambio constituyente. ¿A qué se refiere? El pueblo ¿Insistir con el tema de la Asamblea? No, el Perú pide una nueva Asamblea Constituyente, una nueva Constitución, un sector de la población del Perú. Yo creo que hay que escucharlos a ellos también. ¿Para qué? Para, en principio, construir un momento constituyente. Este no lo es, pero hay que construir un momento constituyente para una nueva Constitución. Porque la actual Constitución, si bien es cierto, el capítulo económico es un capítulo... No es una... Perdóneme la interrupción, pero usted dice hay que construir un momento constituyente, pero los momentos constituyentes suelen simplemente darse producto de determinadas circunstancias y entonces surge esa necesidad. Hoy por hoy, al decir usted hay que crear, quiere decir que en este momento no existe. Así es. Un ambiente constituyente. Así es. Una constitución nace solo de dos fuentes. Una fuente que es los golpes militares y la otra fuente es por el levantamiento popular. Del levantamiento popular que puede ser pacífica o violenta. Pero la mayoría del país cree usted que quiere un cambio de constitución hoy por hoy. No. Una parte. No podemos ignorar a esa parte. ¿Y usted lo que quiere es convencer a la mayoría del Perú de que es necesario el cambio? No, hay que construir, hay que escucharlos a ellos a mediano plazo y decirles, bueno, empecemos a debatir en las universidades qué es una constitución,
qué es lo que queremos cambiar de la nueva Constitución. Si queremos cambiar todas, muy bien, empecemos a debatir quiénes participarían en la nueva Constitución, cuáles serían los mecanismos que en este momento no existe. Entonces, eso se llama construir un momento constituyente. Sí, señor Valer, usted nos ha dicho que Pedro Castillo violó la Constitución al intentar cometer un golpe de Estado el 7 de diciembre. Correcto. Usted fue primer ministro de él, nombrado por él durante algunos días, es cierto, como ha recordado. Correcto. En Mávila. Y habló también de que Castillo hizo eso con cómplices. Así es. ¿Quiénes son esos cómplices? Primero, el premier Torres, cuando era ministro de Justicia y yo era premier, él me planteó en mi oficina de que era necesario cerrar el Congreso y su estrategia ya venía desde el mes de febrero. O sea, nos está diciendo que el ministro de Justicia de la época, Aníbal Torres, luego sucesor suyo, como primer ministro, le planteó directamente que como primer ministro colabore con la clausura inconstitucional del Congreso. Así es, y yo no estuve de acuerdo con eso. Y posteriormente nos reunimos con el expresidente Pedro Castillo, a quien también le manifesté que no estuve de acuerdo. Prueba de ello es cuando el ya de premier va al Congreso de la República y plantea la cuestión de confianza sobre una ley ya aprobada, ¿no? Inmediatamente yo lo denuncié en la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Qué le dijo constitucionales. Castillo cuando usted le dijo cuál era su punto de vista sobre la propuesta de Torres? Y yo en principio le manifesté de que estaba planteando el congresista, el premier Aníbal Torres, la respuesta de y la respuesta del expresidente era que era necesario cerrar el Congreso. Estaban convencidos los dos. Estaban convencidos los dos y yo a los 8 días renuncié conforme el Perú sabe. Además de eso también por otros motivos como el hecho de haberse fabricado contra mí algunos expedientes judiciales sobre violencia familiar. Y hoy en día el Poder Judicial me ha dado una constancia donde yo no estuve involucrado en ese expediente nunca. De acuerdo. Volvamos entonces al tema político. Usted ha dicho que Aníbal Torres es uno de los cómplices del golpe. ¿Quién más? Roberto Sánchez y lógicamente Betsy Chávez, ¿no? Roberto Sánchez, ¿qué es lo que ha podido hacer? Roberto Sánchez permanentemente estaba coordinando la posibilidad de cerrar el Congreso y prueba de ello es que en el Consejo de Ministros, después de haberse presentado la cuestión de confianza, él aprueba en el acta de que la cuestión fáctica se había consolidado, ¿no? Que había una segunda negativa. Claro. La cual hubiera, entre comillas, permitido cerrar el Congreso. Cerrar el Congreso. Y también razón por la que denuncié a todos los miembros del Consejo de Ministros ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, excepto a la actual presidenta, que fue la que no firmó el acta del Consejo de Ministros. Correcto. Congresista Valer, usted llegó al Parlamento por Renovación Popular. Correcto. Nos ha dicho antes de salir al aire que usted es aprista de toda la vida. Sin embargo, llegó al Parlamento por Renovación Popular. Luego formó parte del gobierno de Pedro Castillo. Así es. ¿No? Y quiero manifestarle, permítame la interrupción, sí. Yo formé parte del Consejo de Ministros de Pedro Castillo sin el respaldo de Perú Libre. Nunca me respaldó Perú Libre para ser premier, sino otras fuerzas democráticas con las que Pedro Castillo se reunió y luego me convocaron a una reunión reservada. ¿Fuerzas democráticas? Fuerzas democráticas del Perú. Al primer ministro de Pedro Castillo. ¿Cuáles son esas fuerzas democráticas? No lo puedo decir porque fueron sesiones reservadas y mi palabra en ese momento fue que, muy bien, si esas fuerzas democráticas del país ajenas a Perú Libre me estaban respaldando, pues asumía el cargo de premier. Correcto. Hoy es miembro de la bancada de Somos Perú. Así es. Y entendemos que Somos Perú no va con el bloque de la izquierda para la mesa directiva. Correcto. Es correcto. ¿Eso es una conclusión a la que han llegado o ya es una decisión tomada? Antes de ayer hemos terminado la reunión y me nombraron vocero solo para el día, para anunciar solamente las decisiones que hemos tomado para el día de ayer. Y si me permite transmitir cuáles han sido las decisiones de la bancada Somos Perú. Las decisiones de la bancada Somos Perú, primero, es
por votación unánime, después de un largo debate, que el congresista José Enrique Gerioré es el candidato a la mesa directiva. Segundo, que nosotros presidiremos de todas maneras una comisión ordinaria de acuerdo al reglamento. Y tercero, se nombrará el vocero del partido después de la instalación de la mesa directiva. Por otro lado, hemos decidido impulsar el bloque país y tendiendo puentes al congresista Luis Alberto Aragón Carreño en su calidad de miembro de Acción Popular, porque vemos un pacto contra natura con Perú Libre y con la izquierda marxista-leninista. Perdón, ¿puede repetir cuál es la posición con respecto a Aragón? Tender puentes para que él venga y se sume al bloque país que estaría integrado, lógicamente. ¿Apoyaría Somos Perú una lista presidida por el señor Aragón a la presidencia de la mesa directiva? A la presidencia no, sino a la mesa directiva, porque a la presidencia lo discutirían los candidatos de cada bancada. En este caso, el candidato... Por favor, ir a una pausa para que nos explique con más calma estos detalles de lo que está planteando Somos Perú. Después de una pequeña pausa que nos permite escuchar titulares de la hora y a los anunciantes de RPP. El Héctor Valer, que nos ha dicho que él es aprista, allista, que entró al Congreso elegido en la lista de Renovación Popular, tuvo un paso fugaz por una bancada que se creó en el marco de Perú Libre, disidente de ese partido, fue primer ministro de Pedro Castillo durante algunos días y actualmente se halla en la bancada de Somos Perú, batallando para que Somos Perú tome distancia de las candidaturas de las bancadas de izquierda y termine por respaldar alguna candidatura del bloque opuesto, el bloque de derecha, eventualmente bajo la presidencia de Luis Aragón. Y también estamos conversando con Fuerza Popular, en este caso con Nano Guerra, con la señora Juárez, en Alianza por el Progreso también. Es decir, este bloque país debe ser un bloque responsable, un bloque que piense en la estabilidad jurídica y en la estabilidad de gobernabilidad del país. Lo integrarían, permítame, para que quede claro, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, APP, Alianza para el Progreso, y el bloque magisterial, Podemos también. Sí, Podemos también, y Somos Perú. Así es. Y Somos Perú. El papel del señor Aragón, ¿cuál sería? Usted nos dijo que no a la presidencia. Bueno, él aspira, como cualquier candidato a la mesa directiva a la presidencia. También José Geri podría aspirar a la presidencia con el bloque juvenil, que son 26 jóvenes parlamentarios del partido. Entonces, todos los que aspiren a la presidencia e impulsados por su bancada se tendrá que reunir para una lista única. De ahí saldrá definitivamente el humo blanco, ¿no? Claro, ahora, ¿cómo convencer a Aragón? Porque lo que entendemos es que él quiere ir a la presidencia y que esa sería una posibilidad que se le ofrecería desde el otro lado, desde la izquierda. Claro, si ese ofrecimiento desde la izquierda definitivamente no creemos, o definitivamente Somos Perú no va a respaldar. Y por otro lado, el bloque magisterial creo que no estaría de acuerdo en su mayor parte a respaldar esta lista con Perú Libre. En consecuencia, tenemos ahí pocos votos para que el señor Aragón pueda triunfar en esta hipotética lista. Mientras que si Acción Popular mantiene su posición de Fernando Belaúnde Terry y en este caso Luis Alberto Aragón, presidente nada menos del comité electoral de su partido, que honra a Fernando Belaúnde Terry, de una posición de centro que nunca comulgó con el comunismo, pues tiene que venir hacia el centro y decir, bueno, estoy acá desprendido de mis aspiraciones presidenciales para conversar en una lista multipartidaria. ¿Quién sería el candidato de ese bloque país que integrarían los partidos y movimientos que usted acaba de mencionar? Tendrían que ponerse de acuerdo
los que ya son precandidatos. Evidentemente, pero para usted, ¿quién es una buena opción? Bueno, como yo no soy precandidato a la mesa directiva, sí, ¿no es cierto? No podría opinar, pero quien debe opinar respecto a este tema es José Enrique Geriore, quien es ya nuestro candidato. Él es un precandidato. Es nuestro precandidato a la mesa directiva por acuerdo unánime del partido Somos Perú. Y esa mesa directiva, ¿qué es lo que puede proponerle al Perú? Usted nos ha dicho que es favorable a un cambio de la Constitución. Supongo que hay muchos que no querrán eso, pero más allá de este punto, como reformas que precedan las próximas elecciones, ¿qué es lo que usted cree que esa mesa directiva debe proponer al Perú? Respecto a la Constitución, quiero subrayar de que esa es una posición particular, no es posición del partido ni de la bancada. Y respecto a la mesa directiva, ¿qué esperamos de la nueva lista o de la nueva mesa directiva, me pregunta usted en concreto? Sí. Esperamos de que sea una mesa directiva con liderazgo a hacer leyes ordinarias que puedan facilitar el desarrollo económico y social. Por ejemplo, ¿cuáles? Ejemplo. Sí. No existe actualmente una ley coercitiva que el Congreso pueda convocar a los gobernadores regionales al Pleno del Congreso para rendir cuentas de su gestión. Segundo, no existe una ley de emergencia de gobernabilidad regional, ¿no?, cuando los gobernadores no ejecutan su presupuesto eficientemente, por decisión política, como el caso del gobernador regional de Puno. Tiene una ingente cantidad de dinero en sus arcas gubernamentales regionales y no ha ejecutado ni el 12%. Entonces, frente a esta situación, es conveniente que haya una ley de emergencia económica gubernamental para que todo ese presupuesto no ejecutado durante un cierto lapso ejecute la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, realizando obras para el cual se ha transferido el dinero. Entonces, esa ley no existe. De leyes que mejoren nuestra descentralización. Respecto del régimen político, ¿qué hay que cambiar? Primero, ¿cámaras o no? ¿Elecciones anticipadas o no? Primero, nosotros estamos de acuerdo por la bicameralidad. Segundo, hemos presentado un proyecto de ley para que desaparezcan los movimientos regionales en el país, que son aquellos que han debilitado los partidos políticos en el Perú y lamentablemente se han convertido en movimientos regionales comerciales, sin ideología, sin programa, etcétera. Y razón por la que hemos visto convulsiones sociales en diferentes sitios. Mientras si hubiese partidos políticos fuertes, ¿no?, como en otros países, creo que el Perú tendría una meta y una senda clara, que en este momento no existe. Cada gobernador regional hace lo que quiere, a pesar de que nosotros, como Somos Perú, tenemos más de 6 regiones que han sido electos por Somos Perú y más de 200 alcaldías, ¿no?, que tiene el partido Somos Perú. A pesar de ello, decimos, los partidos políticos tienen que ser fortalecidos y los movimientos regionales deben desaparecer. Bien, ¿cuál es su evaluación sobre la administración o la presidencia de el señor Williams, el general Williams? Primero, es entendible de que en su calidad de militar solo sabe comandar y en este caso esto lo trasladó a solo dirigir los plenos del Congreso, sin hacer cambios estructurales, sin liderazgo ante el país, sin explicar las responsabilidades administrativas como titular del pliego que tuvo en algún momento, como el caso del Buffet, ¿no?, que nos maltrató a todos los congresistas, cuando él había ordenado de que ese tipo de buffet se gastara al interior del Pleno y muchos de nosotros ni siquiera desayunábamos o almorzábamos o cenábamos ahí y tuvo que censurar y desaforar al oficial mayor José Chevasco cuando él no tenía la culpa alguna. Es decir, sus responsabilidades no los asumió, no tuvo liderazgo
y lamentablemente no supo ejecutar el presupuesto asignado. Pregunta final sobre la presidenta Boluarte, tanto más que creo que es nacida ella en la misma región que usted, ¿no? Ah, no, ella es de Apurímac, usted también. También, don Fernando. ¿Cuál es el balance que usted ve de estos primeros 7 meses? Primero, yo creo que tuvo un gabinete de transición interesante que hasta ahora está demostrando capacidad de trabajo. Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda, donde salieron a luchar contra la corrupción claramente, y los otros ministerios también, excepto el Ministerio de Agricultura, que lamentablemente está abandonado, tanto en el sur como en el norte y en la selva, y creo que es un ministerio que debería repensar la señora Dina Boluarte. La presidenta creo que escogió para el momento de crisis a un presidente del Consejo de Ministros que supo parar la crisis, pero que es momento, creo, de oxigenar el primerato hasta cuando se resuelva su responsabilidad de todos los muertos que hubo en ese momento. Muy bien. Por otro lado, permítame, don Fernando, es verdad, yo salí por Renovación Popular, pero como invitado. Y todos los apristas que estuvimos fuera de Alfonso Ugarte hemos ayudado a construir ese partido Renovación Popular, del cual el señor Rafael López Aliaga siempre nos ha agradecido. Y luego él me desinvitó y me incorporé a un partido que es liderado por otra aprista, formado en el cuño aprista, que es Patricia Lee. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su presencia. Gracias, doña Mávila. Tomamos nota que nos ha dicho que el golpe de Estado fue intentado gracias a la complicidad del señor Aníbal Torres, de Betsy Chávez y de Roberto Sánchez. Y pleno conocimiento de Castillo, además. Así es. Que ya tenía la intención desde antes. Así es, razón por la que yo renuncié porque no estuve de acuerdo con esa posición y acto seguido nombró a Aníbal Torres como premier. Muy bien, muchas gracias por su presencia y muy buenos días. Gracias. Señor Héctor Valer, congresista actualmente de la bancada de Somos Perú. Hacemos una pausa, Mávila. 9:17, regresamos en Ampliación de Noticias.